tanto en su clínica como su manejo, y también vimos unas novedades críticas y propuestas al DSM realizadas por la Revista Colombiana de Psiquiatría. Por cuestiones técnicas, para el Zoom voy a apagar la cámara durante el resto de la presentación. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué vamos a discutir? En primera parte vamos a hablar un poco sobre la neurobiología del placer y del dolor y vamos a responder la pregunta ¿por qué algunas personas sienten placer a través del dolor? La segunda parte va a consistir en toda la parte en la psiquiatría. Vamos a hablar sobre el trastorno de masoquismo y sadismo sexual y vamos también a tener un espacio para hablar del masoquismo a través del psicoanálisis. Y la tercera y última parte va a ser la influencia mediática y la experimentación, donde vamos a entrar en una pequeña discusión sobre si se puede trazar un margen, una línea clara entre simple experimentación y la presencia de un trastorno propiamente dicho. Entonces vamos a iniciar a través de la neurobiología del placer y del dolor. Entonces, para iniciar, sobre el placer hay que tener en cuenta que el principal mecanismo a nivel neurológico que se va a encargar de este va a ser el sistema de recompensa. Él es el substrato neuroanatómico y neuroquímico del placer, la recompensa y la adicción. El sistema de recompensa se va a encontrar integrado por dos estructuras fundamentales, el área tegmental ventral y el núcleo accumbens. El área tegmental ventral va a ser el punto de origen donde se van a encontrar los cuerpos de células dopaminérgicas, por eso vamos a ver cómo la dopamina es el principal neurotransmisor involucrado en este circuito, a pesar de no ser el único. Y vamos a ver que también se encuentra ampliamente implicado en el sistema de recompensa natural del cerebro, el mismo que actúa en toda la parte de las adicciones. Es importante para las funciones de cognición, de motivación, del orgasmo, la dependencia a algunas drogas, las emociones intensas relacionadas con el amor y varios desórdenes psiquiátricos. Ya en la segunda parte vamos a ver como segunda estructura importante la parte del núcleo accumbens. Vamos a ver que a este núcleo se le atribuye una función importante en el placer, incluyendo la risa y la recompensa, así como los sentimientos del miedo, la agresión, la adicción y el efecto placebo, por lo cual es una parte importante que corresponde a este circuito. Vamos a ver que ante la presencia de un estímulo, y bueno, vamos a ver también que los otros neurotransmisores implicados van a ser el glutamato, especialmente en la corteza prefrontal, que va a tener una función excitatoria, asimismo como los receptores de uno de la dopamina, y en la parte inhibitoria vamos a ver involucrado al GABA. Vamos a ver que este sistema se va a activar a través de motivadores denominados reforzadores que van a hacer o anticipar la ocurrencia de un evento y por lo tanto van a generar o al menos regular la expresión de la fase apetitiva o de consumación de una conducta motivada. Estos reforzadores van a ser tanto naturales como artificiales. Vamos a ver del lado natural lo que es consumir alimentos, consumir agua y todo lo que involucra las relaciones sexuales. Y como reforzadores artificiales vamos a ver algunos medicamentos, las drogas de abuso y el consumo de alcohol. Pero para hablar de más detalle de este circuito de recompensa, vamos a ver que las distintas estructuras del circuito se distribuyen a lo largo de lo que sería el haz medial del cerebro anterior y la superficie del área tegmental ventral, la amígdala, que vamos a ver en esta zona, el núcleo accumbens, el septo y la corteza prefrontal. Recordando que la corteza prefrontal está muy implicada en los comportamientos motivacionales y en las conductas del sujeto. Por ende, este tipo, en algunos pacientes, al dañarse esta estructura, vamos a encontrar comportamientos anormales que pueden ser desinhibidos, impulsivos o considerados socialmente incompetentes, por decirlo de esta manera. El circuito de recompensa va a empezar en el tronco del encéfalo, en el área llamada pues área tegmental ventral, hacia la región relacionada con los mecanismos básicos de supervivencia y de ahí va a subir a través de todo lo que vendría a ser el sistema límbico, que es la parte del cerebro implicada en las emociones, en el hambre y también en todo el área de sexualidad. Y vamos a ver también las emociones agradables y placenteras para luego llegar al lóbulo frontal, donde la información va a ser integrada de forma de motivaciones más o menos abstractas que obviamente van a llevar a la producción de una secuencia voluntaria de acciones, o sea, al comportamiento que nos guía a la conducta que en este caso ocasiona el placer. También vamos a ver relacionadas las vías de serotonina, cuyas funciones van a ser toda la parte también emocional, el procesamiento emocional, el sueño y algunas partes de la cognición.
Ya cuando hablamos del dolor, vamos a ver que la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor va a definirla como una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial o descrita en términos de tal daño. ¿Por qué es importante entender la definición de dolor? Porque es para su fisiopatología hay que entender que el dolor es un resultado de una interacción de múltiples variables que no solamente van a ir basadas en lo biológico, sino que también van a tener un fuerte involucramiento de la parte psicológica, social y cultural. No todas las personas perciben un mismo estímulo doloroso de la misma manera. Algunos lo verán como algo agradable, otros lo verán como algo demasiado fuerte. Ya en términos generales, el dolor se va a definir según sus características, según su localización, según el tiempo en el que se esté presentando, agudo o crónico, y lo vamos a ver también en su intensidad a través de la escala visual análoga, como la podemos ver en este cuadro. Y ya hablando un poco de su transmisión, en términos generales, vamos a ver que este inicia con el estímulo doloroso moviéndose a través de la fibra receptora aferente del dolor, pasando por la neurona sensitiva y llegando a la parte de la médula espinal, donde ascenderá a través de la vía espinotalámica lateral por el bulbo raquídeo, luego por la protuberancia, neurona sensitiva 2, llegará al mesencéfalo y finalmente tocará la neurona sensitiva 3 a nivel del tálamo y luego hacia la parte de la corteza, normalmente somática. Pero ¿qué es lo importante? La transmisión del dolor es solamente una parte de lo que nos importa y de donde se basa esta relación del placer y el dolor. La verdadera relación la vamos a encontrar en lo que vendría a ser el mecanismo posterior a la recepción del estímulo, que es como tal la modulación del dolor. En esto vamos a ver el sistema analgésico intrínseco. ¿Qué es importante? Que además del mecanismo espinal que existe en el completo sistema de la transmisión del dolor, mecanismo espinal que conocemos como la teoría de puertas, va a haber un sistema analgésico intrínseco y un sistema modulador supraespinal. Esto los vamos a ver a través de la liberación de sustancias endógenas denominadas endorfinas u opioides endógenos, quienes van a unirse a los receptores opioides que son afines a la morfina y sus derivados. Son neuromoduladores que se van a ver involucrados en diferentes procesos más allá de solamente la modulación del dolor. Los vamos a encontrar en el aprendizaje motor, normalmente el grueso, principalmente en la regulación del apetito, también en el efecto de analgesia y también en la parte del efecto placebo. Entonces, ¿cómo es esta relación placer-dolor? Vamos a ver que al momento de que la persona recibe un estímulo doloroso, este estímulo va a viajar por la neurona aferente primaria hacia las neuronas especializadas, que son los nocioreceptores. Ellos, como vimos en la imagen anterior, van a hacer un trayecto ascendente por la médula espinal hasta llegar al tálamo. En el tálamo se van a encontrar en el núcleo reticular gigantocelular, en el cual van a activar la sustancia gris periacueductal y por ende aumentan la liberación de serotonina y de noradrenalina. En los mamíferos, la serotonina va a participar en la regulación de las conductas sociales, alimentarias, en el sueño y en los ritmos circadianos. También en la atención y la ansiedad, y algo muy importante, también se ve y muy involucrada en la conducta sexual y en la generación de patrones motores. Y vamos a ver que este sistema de liberación de serotonina y de noradrenalina lo vamos a ver en el sistema modulador supraespinal. Pero la verdadera relación la vamos a ver cuando llegamos a la corteza cerebral y se activa el sistema descendente. Este sistema también activa la sustancia gris y por ende activa también la síntesis de endorfinas a nivel de la hipófisis y del hipotálamo. ¿Qué funciones va a tener esta síntesis de endorfinas? Vamos a tener toda la parte que es el sistema analgésico intrínseco del que venimos hablando anteriormente, pero también es importante que las endorfinas, también conocidas como las hormonas de la felicidad, van a dar la sensación de bienestar, de euforia y de placer. Ellas van a estar liberadas en este momento rodeando el acueducto mesencefálico y su acción se va a basar en cerrar los canales de calcio y la apertura indirecta de los canales de potasio y por ende hace ese efecto, digamos, analgésico intrínseco.
pero también vamos a tener esa sensación de bienestar que va a activar la corteza prefrontal y, como pudimos ver, su estrecha relación con el sistema límbico. O sea, nos va a condicionar comportamientos y un componente emocional fuerte. Y posteriormente, esa vía que va a seguir del sistema límbico va a activar el núcleo accumbens y por ende tendremos la activación de la vía de recompensa, lo que al final vamos a llamar el dolor placentero. ¿Qué es esto? En pocas palabras, todo dolor hará que el sistema nervioso central libere endorfinas, cuya función es bloquear esa sensación. Y por ende, al hacerlo, también van a producir euforia de la misma manera que los opiáceos la causan, como la morfina. Y los seres humanos buscamos ese dolor placentero a través de las acciones que hacemos a veces de manera cotidiana. ¿Qué dolores son placenteros? Por ejemplo, las personas que les gusta el picante experimentan dolor placentero. Las personas que les gustan los entrenamientos de musculación que agotan el cuerpo, que dejan una sensación pues de adormecimiento, de calambre en los músculos. También el dolor que experimentamos cuando nos estamos tatuando, cuando nos hacemos perforaciones. El dolor o ese miedo, también esa sensación incómoda que experimentamos cuando hacemos actividades de riesgo, como por ejemplo subir a montañas rusas, caídas libres, etcétera. Y obviamente la parte del dolor placentero que podemos experimentar a través pues, de los juegos sexuales. Este término no es nuevo, fue descrito por Paul Rosin, profesor de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, profesor de psicología, y lo denominó masoquismo benigno. Este término es para toda aquella práctica que, pese a generar en nosotros sensaciones en principio negativas, como puede ser el dolor o el miedo, acaba resultando placentera y por tanto genera una conducta que se vuelve deseable. Algo importante a tener en cuenta es que es necesario tener el control sobre el dolor que recibimos para poder percibirlo como algo positivo. ¿A qué se refiere esto? Nosotros no experimentaríamos la misma sensación de placer si saltáramos al vacío sin ningún tipo de seguridad. En cambio, cuando hacemos estas actividades con la certeza de que estamos en un ambiente seguro y donde el dolor o los sentimientos de miedo van a ser controlables, ahí sí podemos generar ese efecto de bienestar o de placer. Se crea esta escala del masoquismo productivo en el cual podemos ver una relación entre lo productivo de la acción que estamos realizando y la cantidad de placer que nos genera. Entonces podemos ver ejemplos como los que vimos anteriormente: comer comida picante, hacer viajes emocionantes y, en el máximo punto, todo lo que vendría a ser la actividad física y el agotamiento físico. Se han descrito otras relaciones, no de manera tan explícita, entre el placer y el dolor. ¿Qué otras teorías van a condicionar estos dos conceptos? Vamos a ver que uno es el alivio tras escapar o superar una situación desagradable. Cuando nos encontramos en situaciones de estrés o situaciones que generan dolor, ansiedad, etcétera, y en el momento en que nosotros salimos de esa situación, la sensación de paz, de tranquilidad, se puede volver de cierta manera adictiva y las personas pueden empezar a buscar esa sensación de manera más seguida. También la expectativa de recompensa que podemos encontrar, por ejemplo, cuando realizamos un trabajo muy estresante, pero que sabemos que nos va a generar una satisfacción a futuro. Ejercer poder sobre otra persona, esto se relaciona más hacia el lado del sadismo, pero es esa sensación de placer que pueden encontrar algunas personas tras tener a alguien sometido o bajo su voluntad. La relación de percibir dolor más recibir placer, esto significa que la persona sabe que primero tiene que pasar por un castigo físico y posteriormente ese castigo físico va a recibir algo que va a generarle placer, que esto es lo que, digamos, se relaciona también un poco más con toda la parte que estamos viendo, y generar adrenalina a través del dolor. Esto, por ejemplo, es la parte de cuando nos estamos tatuando. Estamos realizando una actividad que está generando dolor, pero es tanta la emoción de estarlo haciendo que ese dolor se solapa a través, pues, de los sistemas que ya vimos, de la parte extra espinal, y generamos como un plus de adrenalina. O sea, lo que queremos es generar esa parte. Ya entrando un poco en la parte psiquiátrica, vamos a ver qué encontramos en el DSM-5.
vamos a hablar de lo que son los trastornos parafílicos. El DSM nos incluye una definición en la cual hablan de cualquier interés sexual intenso y persistente distinto del interés sexual por la estimulación genital dentro de relaciones humanas consentidas y con parejas maduras y fenotípicamente normales. En palabras simples, cualquier interés sexual mayor o igual a los intereses sexuales normofílicos. Pero hay varias cosas que hay que considerar con esta definición. Primero, la definición que dimos anteriormente va a ser la definición, es de parafilia como tal, o sea, cualquier interés sexual intenso, persistente, que no sea a estimulación genital o caricias preparatorias con una pareja que sea humana, fenotípicamente normal, físicamente madura o que tenga un consentimiento. En el caso de un trastorno parafílico, vamos a hablar de cuando las parafilias causan malestar o deterioro en la persona o daño a terceros. Por ende, es importante entender que la presencia de una parafilia es un elemento necesario, mas no es suficiente para el diagnóstico de un trastorno parafílico. Ya teniendo esto en cuenta, ¿a quiénes abarca el DSM-5? Vamos a ver que abarca a varios trastornos parafílicos, los principales, se han descrito más de 34, y vamos a ver el trastorno de voyeurismo, que es básicamente espiar a terceros, trastornos de exhibicionismo, que es exhibir los genitales para conseguir la excitación, el trastorno de froteurismo, que es frotarse contra una persona sin su consentimiento, en los trastornos de los cuales vamos a desglosar más adelante, que es el de masoquismo y sadismo sexual. Vamos a ver el trastorno de pedofilia, en el cual hay una fantasía, un impulso hacia menores de edad o hacia niños. Y vamos a ver los trastornos también de fetichismo incluidos. Entonces, ¿quiénes son los que quienes vamos a desglosar en esta charla? Al trastorno de masoquismo sexual, quien va a ser básicamente la participación intencional en una actividad en la cual el sujeto es humillado, golpeado y atado o es objeto de algún otro tipo de abuso. Y el trastorno de sadismo sexual, que es básicamente encontrar placer a través de infligir sufrimiento físico o psicológico. ¿Cómo vemos esto a más detalle? En el trastorno de masoquismo sexual vamos a encontrar dos criterios diagnósticos. El primero va a ser que durante un periodo de al menos 6 meses, la excitación sexual intensa y recurrente va a estar derivada del hecho de ser humillado, golpeado, atado o sometido a sufrimiento de cualquier forma y que se va a manifestar por fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos. A este punto es importante entender que el criterio A nos habla de la parafilia solamente y que el trastorno parafílico per se nos los va a dar la presencia del criterio B, que es la fantasía, el deseo o el comportamiento que van a causar malestar clínicamente significativo o el deterioro social, laboral u otras áreas importantes en el funcionamiento. Con respecto al sadismo sexual, vamos a encontrar que también posee dos criterios, siendo el primero la definición de su parafilia, que es que durante también mismo criterio de tiempo, 6 meses, vamos a encontrar excitación intensa y recurrente derivada del sufrimiento físico o psicológico de otra persona y que también se va a manifestar por fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos. Y que el criterio B es aquel que nos va a definir el trastorno parafílico, que va a hacer que el individuo ha cumplido esos deseos irrefrenables con una persona que no ha dado su consentimiento o que los deseos o fantasías causan malestar clínicamente significativo y deterioro de múltiples áreas importantes del funcionamiento de la persona. Con respecto a los especificadores diagnósticos, vamos a ver que en el caso del masoquismo sexual son tres. Vamos a tener que el primero es si se encuentra en un entorno controlado. ¿A qué se refiere esto? Es si el individuo se encuentra en una institución donde se controle la aparición o la realización de estos comportamientos. Si estado de remisión, en este caso es cuando el individuo no ha cumplido sus deseos irrefrenables con una persona sin su consentimiento y no ha existido ni malestar ni problemas sociales. El criterio para remisión total es un periodo de 5 años en un entorno no controlado. Eso significa que el tiempo que se mantenga el paciente institucionalizado no contaría para el periodo de remisión. Y el tercero, único para el trastorno de masoquismo sexual, es la presencia no de asfixiolofilia, que es básicamente conseguir la excitación sexual a través de la restricción de la respiración. En el caso del sadismo sexual, vamos a ver también el criterio de si se encuentra en un entorno controlado y también el estado de remisión.
Hay algunas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta con respecto a estos trastornos. Vamos a ver en su presentación que el sadismo y el masoquismo siempre coexisten en los individuos. Es extraño ver un trastorno solamente prevalente en un solo individuo. Normalmente vienen los dos en el mismo y pueden alternar en ascendencia. Eso significa que puede estar uno por un momento y luego aparecer el otro o presentarse de manera simultánea. Otra cosa es la prevalencia. Se ha demostrado que están presentes en diferentes patologías, siendo las más evidentes los trastornos de personalidad. En el caso de los limítrofes, como pueden ver, pertenecientes al grupo B, se debe normalmente a sus características impulsivas e inestables que los llevan a hacer prácticas que puedan considerarse de riesgo. En el caso de los narcisistas, podemos hablar también de que su presencia se basa en la falta de em, como de empatía que tienen hacia estas víctimas. Esto lo podemos ver más hacia el lado del sadismo. Se ha descrito también mucho en personalidades obsesivas y en el caso de los antisociales también lo podemos ver como parte de esa característica impulsiva y de falta de empatía que van a tener hacia las víctimas. En los antecedentes se ha demostrado que el trauma, el abuso o la negligencia en la etapa infantil pueden desencadenar la aparición de estos trastornos, así como las enfermedades infantiles graves y, importante, la unión de la sexualidad y la agresividad, ya que estos van a ser la base como tal de las tendencias masoquistas. Algo que es importante entender es que los trastornos parafílicos implican comportamientos que no consideran el asentimiento de las personas participantes y que realmente sería mucho mejor y está en discusión incluirlos en el criterio A de trastorno de personalidad antisocial que habla sobre el patrón dominante y de inatención y vulneración de los derechos de los demás, o sea, básicamente la parte de la falta de empatía. Básicamente, lo importante es que la discusión está si se debería seguir o no incluyendo estos trastornos como un trastorno aparte o que ya debería ser implícito en los criterios de trastornos antisocial, por ejemplo. Con respecto a la parte del tratamiento, vamos a ver que existen dos. El tratamiento farmacológico, en la realidad o en la actualidad no existe un tratamiento farmacológico óptimo. Algunas guías especialmente utilizadas en La Habana, Cuba, nos describen que el tratamiento farmacológico se reservaría únicamente para los casos en los que los pacientes son pacientes que han cometido delitos de violencia sexual, etcétera. Y básicamente vamos a encontrar los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina, ya que de manera no específica disminuyen el deseo sexual, la excitación y los comportamientos sexuales, siendo realmente los más utilizados los antiandrógenos esteroideos, como el acetato de ciproterona y los análogos de la hormona liberadora de hormona gonadotrópicas, los que van a ser más utilizados por lo mismo. Básicamente el objetivo es disminuir las fantasías y las compulsiones sexuales con la reducción de la actividad sexual y del deseo. En el tratamiento psicoterapéutico nos vamos a encontrar que el gol estándar es la psicoterapia cognitivo-conductual, en la cual vamos a ver algunos criterios como va a ser la reestructuración cognitiva. Vamos a desarrollar empatía hacia las víctimas. Este es especialmente aplicable cuando sospechamos de trastornos que implican la vulneración de otros, por ejemplo, un paciente con un trastorno de personalidad antisocial. Aunque realmente esto es solamente un ensayo, esto no significa que realmente un paciente vaya a generar empatía per se. Entrenamiento en habilidades sociales y asertivas, importante la educación sexual y claramente el tratamiento de las disfunciones sexuales en los pacientes. Ya para entrar un poco de hablar del psicoanálisis, yo voy a dar algunas ideas generales y después vamos a complementar un poco con el doctor invitado, que es el doctor Milton Murillo. Entonces vamos a entender el masoquismo desde el psicoanálisis como parte de las perversiones sexuales que describe Freud. Y este va a surgir de la pulsión activo-agresiva que se vuelve hacia el yo, entendiéndose el yo como podemos ver básicamente en esta imagen, que es eh, el contacto de la realidad de la persona realmente, o sea, lo que se ve de la persona a simple vista se podría describir de esa manera y que básicamente va a estar canalizada frente a los impulsos del ello, que es la reserva liberal y agresiva, y va a satisfacer sus necesidades. O sea, básicamente surge de esa pulsión que se va a volver hacia el yo, hacia el contacto de la realidad, y que va a estar motivado a sentimientos de culpabilidad inconsciente
formados a través de fantasías del maltrato, castigo o de traumas en la vida infantil y que la persona va a terminar concibiéndose a sí mismo como un mero objeto y no como un sujeto. Básicamente, para el psicoanálisis, el masoquismo va a surgir de una situación de conflicto y tensión entre lo que va a ser el yo y el super yo, por lo que la persona va a escudriñar de alguna manera para ser castigada sexualmente y a través de eso obtener placer, lo cual básicamente contradice el principio del placer, porque tú no deberías acudir al dolor para lograr tener placer. Y aquí como una nota, en la dupla del sadismo y el masoquismo, el sujeto se va a percibir a sí mismo con un narcisismo patológico y va a buscar castigar y ser castigado. Y en ese sufrimiento sentir placer. Entonces, en este punto me gustaría que el doctor Milton nos ayudara como a completar un poco esa idea del masoquismo a través del psicoanálisis. Hola, Victoria. Muchas gracias por la Hola, doctor. invitación. Sí, está bien, ahí me están escuchando. Sí, señor. Bueno, perfecto. Voy a dejar la cámara apagada también. Creo que quizás hacia el final en la sesión de preguntas la podamos tener encendida. Yo no voy a extenderme mucho en la explicación. Siento que de todas formas es importante hacer un barrido, una aproximación desde la teoría psicoanalítica de las perversiones en general, puntualmente en este caso el masoquismo. Mm, Me gustaría, Victoria, si me haces el favor de devolverte la diapositiva anterior para sobre esa plantilla y respondiendo algunas cosas. Entonces, lo primero que es importante tener en cuenta aquí en el masoquismo de la teoría psicoanalítica es quizás un poco el concepto de perversión sexual. ¿Sí? Para el psicoanálisis, lo perverso es aquello que de alguna manera se desvía de su fin. ¿Sí? Si nos voy a tratar de ser, como les decía, un poco más específico y reduciendo un poco todo este asunto de las perversiones, lo que se aleja del fin, en este caso, o a lo que nosotros vamos a llamar fin en este caso, es a un coito o a una relación sexual genital adulta, ya ahorita les definimos bien cómo es el tema de lo adulto, que es sujeto a muchas discusiones, que conlleve a un orgasmo placentero. Punto. Ese sería el fin de una relación sexual para el psicoanálisis. Por supuesto que hoy en día entendemos que todo esto puede ir acompañado de una serie de elementos tanto previos, como mencionaba Victoria en algún momento en la presentación, y por supuesto elementos posteriores a la relación sexual que en conjunto tienen que estar al servicio del principio del placer. Lo perverso entonces para el psicoanálisis son todos aquellos comportamientos sexuales, pregenitales, que al no permitir que haya la evolución hacia ese final del que les estaba hablando ahorita, hacen que la sexualidad sea incompleta y que por supuesto no se alcance ese principio del placer. Aquí hay algo importante para entender y es que no todas las parafilias, y esa es una diferencia que hay entre la parafilia y el trastorno parafílico, no todas las parafilias son susceptibles de ser catalogadas como patológicas. ¿Por qué? Porque de lo contrario entraríamos nosotros a patologizar todos los, digamos, componentes de placer que son pregenitales, los juegos previos en las relaciones sexuales, por ejemplo. A propósito de ese dolor placentero que nos mencionaba Victoria antes. Entonces, entendido un poco este tema de lo que es la perversión para el psicoanálisis, pasamos un poco a mirar el gran problema del masoquismo, la gran contradicción, la gran paradoja del masoquismo, y es que va en contra justamente del principio del placer. ¿Por qué? Cuando uno mira las demás parafilias, cuando uno mira los demás comportamientos sexuales perversos, encuentra que finalmente, así sea de una manera muy parcial, la persona está obteniendo un placer de esa práctica. En el froterismo, en el voyerismo, en el exhibicionismo, hay de alguna manera una consecución, lo repito, así sea parcial, del placer. En el masoquismo uno estaría tentado, en una primera vista muy superficial, a pensar que no se consigue el placer. Y claramente en el masoquismo sí hay un placer.
que no es solamente en este caso el placer ligado al dolor desde el punto de vista neurobiológico, como muy bien lo explicó Victoria, sino que además hay un placer ligado al cumplimiento de una serie de elementos, la mayoría de ellos superyoicos, la mayoría de ellos asociados a la culpa, que es justamente lo que se menciona ahí en la diapositiva, alrededor de el manejo de la agresividad. Muchas veces en la infancia el manejo que se le da a la agresividad por parte de las figuras primarias es un manejo muy de sofocación de la agresividad, es un manejo un poco de señalamiento desde lo moral de la agresividad, y eso puede producir en los seres humanos, ya que es obviamente mucho más visible en el adulto, un rechazo total y una inhibición total de los impulsos agresivos. Cuando a un niño o a una niña sus figuras primarias no les ayudan a tramitar de manera adecuada todos sus impulsos agresivos, que además recuerden que la agresividad es necesaria, y hace parte de nuestros comportamientos de autoconservación, puede llevar a que cualquier expresión de la agresividad sea entendida por ese psiquismo ya incluso en la edad adulta como algo malo, como algo que no está bien, como algo que debe ser susceptible de castigo. Por eso mismo, en el par antitético activo-pasivo, que tenemos todos o que debemos tener todos los seres humanos, la actividad es vista, la actividad de la mano de la agresividad es vista como algo que no es permitido para el yo. Se genera una culpa y se pasa de una posición activa, normal, de un manejo, digámoslo, incluso etológico de la agresividad, a una posición exclusivamente pasiva, en la que el sufrimiento impregna completamente todos los movimientos psíquicos de esta persona. Claro, a veces el maltrato no necesariamente tiene que ser real, también puede ser una fantasía de maltrato, puede ser una amenaza de maltrato. Y por supuesto, como lo mencionaba Victoria en unas diapositivas anteriores, todas las parafilias, particularmente los trastornos parafílicos, perdón, están asociados a traumas y a maltrato, la gran mayoría de las veces abuso sexual en ese niño que se ha vuelto un adulto con trastornos parafílicos. Toda esta culpa alrededor de la agresividad, todas estas experiencias traumáticas, hacen que este yo no crezca de una manera estructurada y robusta, sino que se vuelva un yo que se entiende a sí mismo, como lo menciona Victoria en la diapositiva, como simplemente un objeto y no como un sujeto. Entonces yo, como ser humano, no soy susceptible de bienestar. Solamente existo a través del castigo y a través de la culpa. Y por supuesto que esto va a impregnar también las conductas sexuales. Pásate a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros tenemos en el inconsciente el funcionamiento de esa manera, en la que solamente somos sujetos de castigo y no merecemos nada bueno? Pues que el yo va a aprender a comportarse así y va a estar buscando todo el tiempo escenarios en los que seamos sujetos de un castigo. Y aquí es importante entender que no solamente es el castigo físico, que es quizás el núcleo de la charla, que tiene obviamente todo un correlato neurobiológico que Victoria explicó muy bien, sino que además el deseo que se cumple es el deseo de ser castigado, es una satisfacción a ese super yo rígido que nos ha vuelto sujetos de castigo producto de la culpa. Entonces, para ir redondeando un poco el concepto, la perversión va de la mano del trauma, de una disminución del yo y por supuesto de muchos elementos de culpa alrededor de la actividad y la agresividad. Por supuesto, lo que les he mencionado es una contradicción total al principio de placer. Y aquí quiero mencionar también un concepto alrededor de lo que es el masoquismo moral. El masoquismo moral es un concepto psicoanalítico que nos habla de cómo nosotros podemos obtener placer no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista moral, de ponernos en situaciones en las que estamos completamente devaluados. La ganancia secundaria de las personas que en términos cotidianos posan de víctima. Cómo yo a través de mi miseria puedo hacer que los demás se sientan conmovidos
y actúen de una manera que me satisfaga. Ahí es donde estamos entendiendo un poco este principio del masoquismo moral. Todas las pulsiones y en el caso de las perversiones, pues los vamos a encontrar en forma de pares antitéticos. Y en el masoquismo, inevitablemente vamos a encontrar también el sadismo. ¿Por qué? Porque recuerden que los impulsos sádicos, agresivos, violentos, han sido inhibidos y reprimidos de manera tal que la única forma que encuentran de descarga es a través del dolor y a través de ser la víctima en lugar de ser el victimario. Esto, digamos, en términos de la expresión de la agresividad. Y a través del sufrimiento se obtiene un placer. Esto es un poco el correlato a grandes rasgos, de una manera como muy concreta de lo que podría ser la explicación psicodinámica del masoquismo. Por supuesto, tiene mucho que ver, tendríamos que meternos también en todo el tema de las parafilias y los trastornos parafílicos, pero es importante que se queden con ese concepto, ¿no? La inhibición y la represión masiva de las pulsiones agresivas que necesitamos para sobrevivir, que se vuelcan sobre el yo, por supuesto, los desestructuran y nos vuelven solamente sujetos de castigo y de dolor. Listo, doctor. Muchísimas gracias Con gusto. por profundizar en esta parte. Entonces, ya como última parte de la charla, la tercera sección, vamos a iniciar la discusión de la influencia mediática y la experimentación. Entonces, para iniciar esto, hay que entender que en los últimos años ha habido un aumento muy fuerte de la exposición mediática de diferentes tendencias en juegos de carácter sexual, con énfasis en juegos con roles sadomasoquistas. Como podemos ver, estas noticias no tienen más de una semana que salieron y podemos ver, por ejemplo, ya festivales de artes eróticas, eh, artículos que nos indican cómo iniciar en el mundo de este tipo de artes sexuales, pastelerías que se vuelven clubs de sados, también podemos ver cómo la influencia o la obsesión del sadomasoquismo en la moda, en las tendencias de moda, el ABCD de estas tendencias y también tendencias peligrosas, ¿no? Como son las escarificaciones, marcamiento de personas como si fueran esclavos en estos roles que se utilizan en juegos sexuales y que también ha habido noticias de casos de asfixia, tanto provocadas como no provocadas, en la parte de la participación en estos juegos de rol. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? ¿De dónde vienen estas influencias? Desde 2011 vamos a ver una fuerte tendencia a partir de, obviamente, lo que inició el libro de 50 sombras de Grey, que después muchas entidades literarias lo siguieron. También vamos a ver las adaptaciones cinematográficas de estas, también como otras películas, unas más antiguas, otras más modernas, como son La Secretaria, la película de 365 días o una película coreana denominada Amarrados al Amor. También vamos a ver series que, como pueden ver, todas las encontramos en Netflix, como la serie de Bonding, de Sex Education, cómo construir tu sex room y básicamente en programas tan simples como en pocas palabras. El aumento de la exposición a la sexualidad y a este tipo de juegos de rol nos ha venido influenciando a las personas a tener más y más y más interés en practicar esto. Pero como pudimos ver, estas tendencias aparecen en el DSM. Entonces, ¿cómo trazamos esa diferencia clara? ¿Se puede trazar una diferencia entre simple experimentación versus como tal un trastorno parafílico como los que encontramos en el libro? La respuesta es simplemente sí, entendiendo que un término denominado, como pudieron ver en las noticias pasadas, el BDSM. Entonces, para trazar este margen es importante entender este concepto. ¿Qué es? Vamos a desglosarlo. Cada una de las siglas corresponde a una palabra que involucra estas prácticas. La B es para bondaje, que es la práctica de amarrar o atar a las personas. El D es para disciplina y también para dominación. La S hace parte de la sumisión y de la parte del sadismo. Y la M corresponde al masoquismo. Es importante entender que son un conjunto de 6 modalidades eróticas relacionadas entre sí y que van a estar vinculadas a lo que se denomina sexualidades alternativas. Básicamente, ellas no hacen parte o no se incluyen dentro de los trastornos parafílicos. ¿Se podrían considerar por definición una parafilia? Sí. Pero que es importante y de aquí remarcamos la diferencia por la cual estamos desglosando este concepto. Tienen 3 principios que las hacen
muy importantes. La primera es que todas las prácticas tienen que ser completamente seguras. No pueden exponer a ninguno de los participantes a situaciones donde su integridad tanto física como psicológica se puedan ver dañadas. Tienen que ser sensatas, no pueden producir actividades en las cuales el daño va a ser obvio o estén influenciadas por consumo de sustancias como es el alcohol o sustancias psicoactivas. Y lo más importante, tienen que ser consensuadas por ambas partes, por ende tienen que tener límites y tienen que tener acuerdos en las cuales las dos partes que van a jugar este rol estén completamente de acuerdo. Algo importante connotar aquí es que las expresiones de sado o de sadomasoquismo para referirse a estas prácticas de sexualidad alternativa están mal empleados. Los términos son ambiguos y son palabras empleadas como pudimos ver anteriormente en la psiquiatría para definir patologías mentales. No se pueden utilizar para definir estas prácticas como tal. Y para hacer esto aún más explícito, vamos a hablar como tal de las diferencias que marcan ese margen tan importante entre un trastorno parafílico per se y las prácticas de sexualidad alternativa como es el BDSM. Entonces vamos a ver que primero los trastornos parafílicos, como pudimos ver tanto en sus definiciones del criterio B como en lo que hemos recalcado múltiples veces a lo largo de la charla, no son consensuadas. La mayoría de los trastornos parafílicos realizan actividades en la cual la otra parte no está dando su consentimiento para que ésta se realice. En cambio, en el BDSM, como pudimos ver, uno de sus principios es que haya un consentimiento. Generan malestar social y clínicamente significativo del lado de los trastornos parafílicos, lo vimos también como parte de su criterio B. En cambio, en las prácticas de sexualidad alternativa no pueden generar malestar de ningún tipo, ni físico ni psicológico. En los trastornos parafílicos se pueden generar conductas violentas, en cambio, en estas prácticas no se exhiben conductas violentas, no tienen medidas de seguridad y por lo mismo hemos visto casos en los cuales ha habido asfixia, marcamiento de personas, derramamiento de sangre prácticamente cuando se intentan recrear estas, pues digamos, estos roles en las cuales pues se terminan conductas violentas en las cuales no debería, como podemos ver, estar pasando si fuera una práctica de sexualidad alternativa. O sea, si vemos violencia, si vemos faltas de medidas de seguridad, ahí podemos hablar más hacia un trastorno parafílico. En cambio, en el BDSM hay estrictas medidas de seguridad en lo que respecta a las diferentes prácticas que lo componen. No hay un acuerdo previo en el trastorno parafílico, lo cual se relaciona evidentemente con la parte del consentimiento. En cambio, para las prácticas de sexualidad alternativa tenemos que tiene que tener un acuerdo previo de ambas partes. El conocimiento técnico y práctico no existe en los trastornos parafílicos, esto es básicamente por impulso o por fantasías. En cambio, en el BDSM se requiere un conocimiento previo, técnico y práctico muy tácito, que está escrito en manuales incluso de cómo se pueden realizar estas prácticas. Las prácticas carecen de confianza, obviamente, en el trastorno parafílico, por lo mismo que no son consensuadas. En cambio, para las prácticas de BDSM, la confianza es la base de todo lo que se va a implicar. Vamos a ver los límites. No hay límites establecidos para el trastorno. En el BDSM hay límites muy claros que no se pueden cruzar, que se juntan con las medidas de seguridad bastante estrictas, con palabras de seguridad, palabras clave que tienen que tener ambas partes. Y por último, el trastorno parafílico va a generar daños, tanto físicos como psicológicos. Para el BDSM no vamos a tener daño de ningún tipo. Entonces, ya para ir terminando la charla, como parte de las conclusiones, vamos a resaltar tres cosas. La primera, a nivel neurobiológico, es que como pudimos ver, el ser humano busca dolor placentero. O sea, los circuitos involucrados en el placer y el dolor van a estar estrechamente relacionados, como pudimos ver, abarcan prácticamente casi las mismas estructuras y por ende es natural sentir cierto grado de satisfacción con ciertas experiencias dolorosas. Eso no lo podemos negar, está descrito como lo pudimos ver y por ende se tiene que considerar algo que es parte de las personas, como utilizan el término, el ser humano busca el masoquismo benigno. El trastorno parafílico o trastorno de la personalidad. Como lo pudimos ver, a pesar de que el DSM está muy descrito con esto, son términos que se están quedando atrás, son muy ambiguos. Y como hablamos un poco en ese momento, se encuentra en discusión la relevancia de incluir en el manual diagnóstico los trastornos parafílicos como trastornos per se o incluirlos en el criterio de trastorno de la personalidad antisocial. O sea, básicamente
vamos a ver esa discusión, ese límite que se está dando y probablemente en nuevos volúmenes, en nuevas presentaciones del DSM, ya no existan los trastornos parafílicos. El término incluso ha estado ya en desuso porque, como pudimos ver, a pesar de que algunos criterios son muy claros para unos trastornos, para otros se podría considerar simple fetichismo o simplemente una parafilia, no tanto un trastorno parafílico per se. Y en relación con el comportamiento sexual, un mensaje importante pues que dejar es que se observa que la medicalización, toda la parte, digamos, de lo que venía haciendo la psiquiatría desde mucho antes de la actualidad, implicó la conversión de actos naturales, digamos, de la búsqueda de la sexualidad en asuntos ético-morales, básicamente buscamos la normalidad tradicional que impide que lo anormal sea excepcional y no lo más frecuente. Además, señala que la rareza no es un valor en sí mismo y que por lo tanto no debe tomarse en psiquiatría equivalentemente como un trastorno mental. O sea, a eso es lo que se discute. Como pudimos ver, se utilizan los términos de igual manera, pero están mal empleados. Entonces aquí es cómo trazamos esa línea realmente de lo que es una parafilia, de un trastorno mental, de simplemente algo de experimentación y la discusión sigue y sigue. Entonces, básicamente que la sexualidad solo a fines naturalistas y esto es más cercano realmente a lo moral que a lo científico. Entonces, damos por concluida la charla y abrimos el espacio de preguntas. Muchas gracias, Vicky, por tu charla. Estuvo muy completa y muy interesante. Eh, por el momento no han llegado preguntas al chat privado ni pues al chat general. No sé si el doctor Milton quiera hacer o dar una aclaración antes de, pues mientras llegan alguna pregunta. Hola, Nicolás. Sí, 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 yo quisiera hacer un comentario aparte, como complementando un poco la charla de Victoria. Bueno, primero, lo que siempre les he dicho yo a ustedes, pues para nosotros como Departamento de Psiquiatría es un orgullo saber que están ustedes aquí, el grupo de interés, pendientes de la difusión de estos temas tan importantes. Nosotros tenemos muy, muy claro el valor que esto tiene para el departamento, no solamente para la facultad, por supuesto, sino para el departamento de psiquiatría. Entonces, pues felicitaciones, Victoria, por la charla, muy buena, y felicitaciones a todo el grupo, precisamente por el interés. Con todo este tema de las parafilias, con todo este tema de la sexualidad y las perversiones, mmm, quiero comentarles algo que les comento yo a los residentes de primer año en una sesión que tenemos sobre semiología de la sexualidad, y es llamar un poco la atención acerca de cómo nosotros en la formación médica muy poco hablamos de sexualidad. Hablamos a veces, ¿no?, de algunos elementos alrededor de la, no sé, sexología, tal vez, algunos componentes alrededor de la neurobiología, mmm, algunos componentes alrededor quizás de, no sé, salud sexual y reproductiva, y eso a veces con muchas limitaciones. Pero no nos enseñan a hablar, no nos enseñan a pensar incluso desde la experiencia como sujetos acerca de la salud sexual desde el punto de vista del placer. Y en la medida en la que nosotros no lo tenemos claro, pues tampoco se lo vamos a ayudar a entender a los pacientes nunca. Y es un motivo de consulta frecuente, pero al mismo tiempo muy reprimido. No hablamos de sexualidad, y si no hablamos de sexualidad en las cátedras, no hablamos de sexualidad en la formación médica, mucho menos vamos a poder tener una cierta claridad alrededor de lo que podemos hacer por los pacientes. ¿De dónde viene esto? De la misma represión de la sexualidad que tenemos como sociedad. Lo que mencionaba Victoria, el papel de los medios es cierto, es muy importante, pero yo no sé si necesariamente esto nos motive a experimentar o a buscar cosas, o más bien sea una forma de levantar un poco la represión alrededor de estos temas.
¿Por qué? Porque todos los seres humanos estamos hechos de lo mismo. Todos, aunque no lo sepamos, aunque no seamos aún conscientes de eso, tenemos elementos pregenitales en nuestra satisfacción sexual. De pronto algún elemento sadomasoquista, ¿por qué no? Siempre y cuando, y aquí es importante resaltar con los colores más brillantes que se pueda, la diferencia que mencionaba Victoria entre el trastorno parafílico y las prácticas, y es el consentimiento, las prácticas normales adaptativas de la sexualidad adulta como parte de los juegos precoitales. El consentimiento. Si eso no es una cosa consentida, ya estamos entrando en los terrenos de la ilegalidad y estamos hablando de muchas otras cosas desadaptativas. Pero en el mundo, en el universo psíquico de cada uno de nosotros, allá cuando se apaga la luz, desde que muchas de estas prácticas lleven o conduzcan a una sexualidad adulta, a una consideración del otro como objeto. Aquí no vamos a hablar necesariamente ni de monogamia, ni vamos a hablar exactamente de qué es bueno o qué es malo en el sexo, no. Simplemente que sea un placer y que sea consentido y que se considere al otro también como sujeto de placer. Yo pienso que es un universo que no vale la pena patologizar. ¿Por qué les digo yo esto? Porque muchas veces si nos quedamos a entender esto desde un punto de vista exclusivamente médico, vamos a ser muy reduccionistas y vamos a estar privando a los pacientes y a nosotros mismos de lo que es una sexualidad satisfactoria. Y que si la sexualidad satisfactoria, perdón, contiene estos elementos pregenitales que eventualmente tienen componentes sadomasoquistas, la respuesta es un sí categórico. ¿Listo? Entonces, por favor, tener muy clara esa línea entre lo adaptativo y lo desadaptativo, entre lo normal y lo patológico, que está trazada, les repito, por el consentimiento y por el placer mutuo. Y la invitación pues es hablar de sexualidad de la manera más abierta, más franca y menos reprimida posible. Eso es un poco lo que quería yo como agregar en este punto. Listo, doctor. Entonces le voy a comentar algunas preguntas que han llegado acá al privado. La primera es, al generar Vale. placer a través del dolor, ¿es posible que se genere una especie de tolerancia y se requiera un mayor dolor para tener un mismo estímulo? Sí, es decir, si nos ceñimos a la explicación neurobiológica de este asunto, que yo creo que es la base para hablar de tolerancia, es posible que se necesite cada vez un estímulo más doloroso o que la experiencia sea más intensa para producir el mismo grado de satisfacción. ¿Qué es lo que sucede? Que en estos casos ahí ya estamos muy cerca, ¿no? Ya estamos como siendo, ¿no? Coqueteando muy de cerca con lo desadaptativo, ¿no? Los fenómenos de tolerancia llevan fácilmente a la dependencia, eso ustedes quizás ya lo han escuchado en algunos otros escenarios. Y si a eso le sumamos la curiosidad, pues muy seguramente la persona puede estar, ¿no? Cada vez queriendo experimentar cosas diferentes. No es una regla de oro, no quiero sonar taxativo con esto, ni más faltaba porque sería contradecir todo lo que les acabo de decir hace unos minutos, pero sí es posible y hay que estar muy atentos, ¿no? Hacia, enfocados un poco hacia donde la persona empieza ya a tener cosas desadaptativas. Listo, doctor. La otra pregunta que hacen, no sé si sepa un poco de esto, pero preguntan que si el personaje principal de las novelas de 50 Sombras de Grey tendría un trastorno parafílico o sería simplemente BDSM. ¿Qué personaje exactamente? Supongo que se refiere a Christian Grey, el amo de la trilogía de libros. Ok. No sé, la verdad es que yo no he leído los libros, apenas vi la primera película, Yo pero acá creo que podría apoyar un poco, o sea, yo sí he dale, visto y conozco a personajes de los libros y me parece que considerando todos los criterios que hemos denominado antes, la parte también un poco del psicoanálisis del trauma infantil, yo pensaría que Christian sí está tirando más hacia un trastorno parafílico porque fue un niño abusado de violencia, también la madre era una prostituta, entonces él veía cómo la abusaban
en la casa, o sea, él estuvo expuesto a violencia sexual también desde pequeño, violencia física, y expresó, digamos, de una manera que obviamente romantizan en los libros ese trauma a través del control y de ese pensamiento de yo no merezco amor, yo no merezco cariño, a través de utilizar pues estas prácticas de BDSM. Incluso hay una escena en la que genera daño físico que obliga a su pareja a dar la palabra de seguridad porque la lleva a un límite en el que no está consensuado, incluso utiliza un objeto que no estaba consensuado entre ellos. Entonces, la verdad, por esas características pensaría más que Christian está rondando hacia un trastorno parafílico, más que propiamente las prácticas de BDSM. No, perfecto, perfecto. Tú tienes más conocimiento del personaje, entonces, así como lo pintas, sin duda, tiene muchos elementos de trastorno parafílico, ¿no? Ahora, detrás de un poco lo muy rústico que yo pude entender de esta historia, pues hay un componente muy rosa, ¿no? En el Sí. asunto. Entonces, quizás también por eso se pinta eh, algo diferente, pero yo estaría plenamente de acuerdo con tu definición. Sí. La siguiente pregunta que hacen es, ¿un hombre que busca parejas similares al físico de su hija es una parafilia? Y si es así, ¿cómo se llama? ¿O solo es una expresión de la búsqueda narcisa de un espejo? Bueno, esta pregunta sí fue al ángulo, ¿no? Completamente. No, no creo que ese tipo de conducta tenga un nombre específico desde la parafilia. Mm, pero lo que uno podría mirar ahí a grandes rasgos, haciendo un barrido muy quizás hipotético, es algún tipo de conflictividad hídrica. Miren, rápidamente, siempre nosotros tenemos de nuestras figuras primarias una plantilla, y por favor pongan esta palabra plantilla muy en comillas, tanto física como emocional, sea por identificación o por contraidentificación, que buscamos de manera inconsciente en nuestras parejas, ¿vale? Entonces, por eso ustedes se van a dar cuenta que a veces hay casos muy plásticos, ¿no? Muy claros, en los que uno dice, pucha, esta mujer o este hombre se consiguieron una pareja que es igual a algunas de sus figuras primarias, igual hasta físicamente, ¿sí? Eso puede hacer parte simplemente de las múltiples elecciones de objeto y de los múltiples destinos de pulsión que tenemos los seres humanos. Hay que ver si en este ejemplo que nos pone ahí Natalia, mmm, es simplemente una cosa inconsciente, ¿no? De conseguir, oigan, resulta que mis parejas se parecen a mi hija, yo asumo que esto es un escenario en el que es un hombre divorciado, esperemos, o mentiras, no sé, no sé, pero que sea una cosa inconsciente, no, Carlos, no se clasificaría como una parafilia. Pero si ya este es un hombre que tiene una tendencia consciente de decir, voy a buscar mujeres que físicamente correspondan a mi hija, y ese es el único criterio con el cual yo logro tener una excitación sexual y poderme meter con ella, sin duda hay un comportamiento anormal, ¿vale? Porque ahí se está transgrediendo algo que es absolutamente difícil de transgredir desde muchos aspectos, que es el incesto. Recuerden que el incesto no solamente es inconveniente desde el punto de vista genético, sino además desde el punto de vista moral, si se quiere, superyoico. ¿Mm? Puede que hayan elementos inconscientes de incesto, eso es otro asunto. Pero en la conciencia, nosotros no vemos a nuestros padres como sujetos de deseo sexual, e incluso nos cuesta trabajo imaginarnos la escena primaria. Inténtenlo. ¿Sí? Intenten imaginarse la escena primaria y van a ver la represión actuando en todo su esplendor. ¿Listo? Es un poco eso lo que les quería decir. Si es una cosa inconsciente no pasa nada, todos debemos de lo mismo, pero si ya es una cosa propositiva, definitivamente hay un comportamiento anormal, creo yo. Muchísimas gracias, doctor. Han llegado varias preguntas. Y la siguiente es, si se da el consentimiento de ambas partes, donde haya una mayor expresión del dolor en el ámbito sexual, se estaría perdón, ¿esta entraría en la categoría de parafilia o BDSM? Otra vez.
¿Por qué? O sea, lo que está preguntando es básicamente si hay un consentimiento de ambas partes donde se busque como mucha expresión dolorosa, es lo que entiendo, en el ámbito sexual, si eso sería parafilia o BDSM. Según los criterios en los que yo estuve leyendo y los que expusimos como en diferencia de trastorno y BDSM, si ambas partes están en medida del consentimiento y ambos deciden que el límite de dolor va a ser mucho más arriba y las actividades que van a lograr para pues, que van a utilizar para lograr ese estatus de dolor están consensuadas entre ambas partes y están en los límites de ambos, sería BDSM de la igual manera, o sea, seguiría siendo una práctica de sexualidad alternativa, o eso es lo que yo entiendo. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que, claro, hay condiciones extremas que me dicen, pero en serio esto no es una parafilia, pero desde que esté, como tú muy bien lo mencionas, el criterio de consentimiento, pues, ahora que uno podría mirar qué tanto esa pareja requiere de esto como único elemento para alcanzar el placer sexual, eso es otro asunto, pero ya tendríamos que meternos a hilar muy fino. Hay prácticas sexuales dentro del BDSM, por ejemplo, como el branding, no sé si ustedes lo han escuchado, no sé, creo que te lo mencionaste en algún momento, Victoria, que es marcar a las personas, como se marca el ganado, por ejemplo. Sí, Y esto, pues obviamente uno dice, pero ¿cómo demonios? ¿No es una parafilia? Resulta que no. Si la cosa es consensuada, ¿m? No sabemos nuestra tolerancia al dolor en la medida en la que no sabemos qué tanto placer nos puede proporcionar hasta que lo experimentamos. ¿Sí? Esa es una respuesta un poquito categórica que yo les daría. eh, y es un gran depende. Pero desde que haya consentimiento, pues los límites eh, están dados en cada uno de nosotros, pero no los conocemos. ¿No? listo. Sí, yo estoy de acuerdo también con esa respuesta, es particular porque pues en la definición del dolor pudimos ver que prácticamente el dolor es una experiencia casi que relativa a cada persona. La siguiente Exactamente. pregunta es si durante el periodo de remisión de un paciente se puede practicar BDSM. De remisión del trastorno parafílico, Sí, si se puede, me suena a mí como que si está permitido, o o si sea, es yo creo que excelente, o sí interferiría en ese periodo de remisión. O sea, si un paciente decidiera, no, estoy en remisión de un trastorno parafílico, pero decido practicar BDSM en ese periodo de 5 años, si se contaría, supongo, como, ok, bueno, creo que aquí entramos otra vez en lo hipotético porque no he conocido un caso que tenga ese escenario puntual, pero ¿sabes qué se me ocurre? Que esto es una cosa muy similar a la respuesta que se me ocurre ahora en este momento, es que es un escenario muy similar a la reducción de daño en el consumo, ¿no? A ver, si ya el trastorno parafílico es una conducta desadaptativa, hemos visto que afecta enormemente la funcionalidad del sujeto. Y este paciente me dice, mire, yo dejé de hacer froterismo en Transmilenio, ¿no? Y ahora me conseguí una pareja, o me conseguí un escenario, o me conseguí un grupo, le estoy pagando a alguien para hacer unas prácticas de DSM y eso me ha ayudado a disminuir no solamente la recurrencia del froterismo en Transmilenio, sino que además me hace sentir un poco mejor. Sí, yo qué le podría decir a ese paciente? Yo diría, bueno, miremos hasta qué punto va, pero pues entendiendo los riesgos, ¿no? Un paciente adicto a la morfina o a la heroína, por ejemplo, lo pasamos a una clínica de metadona, pero eso no quiere decir que el consumo de metadona no se pueda volver desadaptativo también. Es que en esto no hay nada escrito, me parece una pregunta buenísima, porque nos pueden recrear un escenario muy extraño, pero yo te diría que sí, ¿no? Entonces, no sé, se fue a un festival BDSM, se encontró una pareja que le encanta recrear una cierta práctica que le permite a él moverse a ese escenario sin que sea tan desadaptativo para la sociedad, para él mismo, ¿por qué no? ¿Mm? Creo que lo vería yo un poco así. listo. Acá hay otra pregunta referente al psicoanálisis. Dice, teniendo en cuenta que el masoquismo es una manera del super yo de castigar la búsqueda de violencia del ello, ¿hasta qué punto las personas que buscan el BDSM por curiosidad intentan encontrar ese castigo para inhibirse? ¿No se podría interpretar el intento de entrar dentro de este mundo una forma de la búsqueda de liberación del ello sin llegar a la ilegalidad y en cuánto tiempo se podría controlar sin llegar a un trastorno?
Sí, nosotros podríamos ver, recuerden que cuando uno logra poner un conflicto pulsional al servicio de cierta consecución de placer y que no sea necesariamente socialmente mal visto, estaríamos hablando de sublimación. Ahora, lo sexual es muy difícil de sublimar, sin duda, pero podría ser una forma de llevar mis instintos sadomasoquistas a un escenario mucho más adaptativo. Pero para eso se necesita una cosa, esto, es decir, esto no es una tarea consciente, ¿vale? No es que la persona que tenga un trastorno parafílico un día simplemente despierte y diga, no, venga, yo ya, el Transmilenio está mal. Voy a unirme a un club de BDSM para así poder hacer más adaptativa mi conducta. Eso no pasa, ¿vale? El que tiene trastorno parafílico no llega a tener este nivel de construcción que yo les estoy hablando. Pero que sin duda, la práctica del BDSM está ayudando a que haya una descarga de elementos sadomasoquistas, de elementos perversos, en un escenario en el que son más adaptativos, sin duda alguna. Y que afortunadamente, creo yo, existe. ¿No? Antiguamente, sin la presencia social de estos escenarios, pues muy seguramente la prevalencia de conductas sexuales desadaptativas sería más duro, ¿no? Sería más frecuente, más exacerbado, como en la época victoriana, que fue la época en la que nació el psicoanálisis, ¿no? Hablar, y ya existía, es decir, esto es tan viejo como la humanidad misma, ¿no? Las orgías, todas las prácticas alrededor del sadomasoquismo, pero que antes siempre tenían esa connotación de mal vista en la sociedad. ¿Cuál sería, creo que al final de la pregunta mencionaron un poco de tiempo antes de que se convirtiera en un trastorno parafílico? Sí, sí, señor. No es tanto una cuestión de tiempo, es más una cuestión de funcionalidad y de volar hacia esos criterios que tú muy bien definías de consentimiento, de legalidad, de bienestar del otro. Creo que es un poco más eso, ¿no? Listo, sí, señor. Y otra pregunta que realizaron es cómo se puede hablar sobre parafilias y sexualidad humana sin recurrir al morbo, sin incurrir en el morbo, perdón. Pues no se puede. ¿Por qué digo yo esto? Porque es que, ¿a qué llamaríamos morbo? ¿No? Tenemos que empezar por ahí. Que es una palabra muy ambigua, es una palabra que quizás eh, no podamos definir, ¿no? Con cierto nivel de satisfacción, pero si lo que estamos diciendo es que qué tanto podemos hablar de esto sin caer en la chabacanería, ¿no? En lo grotesco, es diferente. Pero el morbo, la curiosidad morbosa, es algo que de manera sublimada tenemos pues todas las personas que nos dedicamos a esto, ¿no? Los psiquiatras, dice uno de mis maestros, el doctor Arturo Valencia, dice, los psiquiatras somos boyeristas sublimados. Tiene razón, ¿no? Los radiólogos también. Pero nosotros, obviamente nosotros tenemos una curiosidad sexual que nos lleva a sublimarla a través, por ejemplo, de la epistemofilia, que es el gusto por el conocimiento. Y parte del ejercicio que nosotros hacemos incluye un elemento de gusto por esto, ¿sí? Que ese es morbo, lo morboso en últimas es eso, la atracción por lo mórbido. Y eso sí, eso lo necesitamos para hablar de sexualidad. Una persona con una sexualidad reprimida, que no tenga avisos de curiosidad sexual infantil y que no tenga avisos de gusto y de placer por hablar de este tema, pues no lo va a poder manejar. Ahora, ¿cómo evitar caer en lo grotesco? Que creo que es un poco más, la pregunta va un poco más a eso, si no estoy entendiendo mal. Lo grotesco, pues es primero quitándole el escándalo a este asunto, ¿no? Porque es que la forma de hablar grotescamente de la sexualidad también es una forma de ponerle distancia. También es una, es decir, está tan reprimido el que no habla de su sexualidad como el que la vive exhibiendo en cada esquina de manera grotesca. Porque son dos formas diferentes de ponerle distancia al asunto. Entonces yo creo que entendiendo esto desde lo profesional, pero sobre todo desde un punto de vista de nuestros propios puntos ciegos, podemos hablarlo con toda la naturalidad.
Pero de todas maneras, la sexualidad es una cosa tan, que decir, que tiene unos elementos de represión tan fuertes, porque siempre va a evocar lo edípico, que es inevitable sonrojarnos y que se le pasar un poquito gruesa la saliva cuando hablamos de estos temas. A todos, ¿sí? Y seguramente cada uno allá en su casa está teniendo una serie de fantasías, está teniendo una serie de imágenes, está teniendo una serie de ideas y emociones alrededor de este tema, y es normal. Entonces, una cosa es la prudencia y otra cosa es lo grotesco. Pero yo pienso que parte inicialmente de tener uno claro, perdón, sus propios puntos ciegos alrededor de la sexualidad. Listo, doctor. Entonces, ya creo que no han llegado más preguntas. No sé si a alguno de mis compañeros le ha llegado otra por los chats privados. Para los que no han visto el chat, la palabra para los miembros activos y la asistencia va a ser sadismo. ¿Listo? Entonces, como ya no hay más preguntas, nada más queda decirle muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos, por ampliar un poco el tema con nosotros. Siempre es un placer tenerlo en nuestras charlas del grupo de interés.